Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 28 de junio del 2025 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor porque pues prácticamente este es ya nuestro último sábado, ¿verdad? De este mes de junio. Ya hemos pues ya llegado, culminado la mitad de este año 2025 y no podemos decir otra cosa más que a Dios sea la gloria porque en este 2025 que se ha ido prácticamente corriendo, ¿verdad? Pues ya hemos llegado a la mitad de este año con la ayuda del Señor y si el Señor lo permite, pues estaremos muy próximamente en el mes de septiembre, la última semana del mes de septiembre, estaremos celebrando un aniversario más de Ministerios Voz que Clama y le damos al Señor toda la gloria. Saque su Biblia, por favor, vamos a prepararnos para nuestro estudio bíblico de esta tarde. Continuamos avanzando en nuestro estudio del Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 12 desde donde nos quedamos. Vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde Facebook Live. Vamos a compartir nuestras ligas, recordando como siempre que no solamente el día de hoy nosotros estamos en torno a su palabra, sino a lo largo de toda la semana nosotros continuamos, ¿verdad?, en torno a la palabra de nuestro Señor. Continuamos en la palabra del Señor. Los lunes, ¿qué estamos estudiando, May? ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo interpretarla? El lunes. ¿Sí, no? Bueno, tú lo escuchaste el lunes, pero eso es del viernes, ¿verdad? El lunes nosotros estamos escuchando el Pentateuco, ¿verdad? Estamos escuchando la historia donde todo comienza, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos ya viendo, ¿verdad? La historia del patriarca Abraham, ¿verdad? Un pilar fundamental dentro de la narrativa de la revelación bíblica, porque vamos a ver aquí, ¿verdad? Después de los primeros 11 capítulos de Génesis, donde la historia de la humanidad se empieza a desarrollar, ya en el capítulo 12 se cierra y pone toda su atención la revelación bíblica en una persona llamada Abraham y en su familia, ¿verdad? Porque había propósitos muy poderosos, propósitos redentores dentro del plan de salvación que iban a ser muy importantes a través de la vida de Abraham. Le animo a que no se lo pierda porque es un estudio francamente muy importante. Y el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia son el pilar, son la base a través de la cual va a ser comprensible todo el estudio de las Escrituras y fundamentalmente del Antiguo Testamento. Recuerde que el jueves estamos estudiando disciplinas espirituales para la vida cristiana. Ya culminamos el capítulo 7, ¿verdad? Donde hablamos acerca de la importancia del servicio como una disciplina espiritual, ¿verdad? Todo cristiano está llamado a servir y tiene un don para servir. ¿Usted lo cree? Amén. Y en ese compromiso, ¿verdad? Pues nosotros también estamos aquí con el propósito de servir, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios. Entonces, es muy importante que usted esté siguiendo estos materiales, ¿verdad? Porque fortalece nuestra dinámica, nuestro estudio, nuestra meditación en las Escrituras a lo largo de la semana, ¿verdad? Y ahora sí, el viernes estamos escuchando, ¿verdad? 40 principios para la interpretación bíblica, ¿verdad? Le animo a que no se los pierda porque son materiales que van a edificarle profundamente. Yo sé que algunos no son del todo facilitos, hay que escucharlos unas 2-3 veces, ¿verdad? Pero yo sé que van a ser de gran bendición si usted se aplica y los estudia con detenimiento. Amén. Amén. Y pues bueno, vamos a prepararnos ya para nuestro estudio. Acompáñeme por favor al texto del Evangelio de Juan, capítulo 12. Y vamos a leer el pasaje donde nosotros estuvimos la semana pasada, de los versículos 36 al 50, Juan capítulo 12, versículos del 36 al 50. En cuanto usted lo tenga,
le damos lectura y nos encomendamos al Señor en oración. Amén. Amén. La palabra del Señor dice lo siguiente: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Señor, bendito Padre, te damos en esta tarde toda la gloria y te damos gracias porque tú nos concedes, Señor, la oportunidad y la bendición de estar reunidos bajo este techo, que nos abre una semana más su puerta, su corazón, que nos recibe con hospitalidad en ese ministerio que tú has encomendado, Señor, esta familia. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, porque pones sobre nosotros en esta hora un techo para no ser expuestos a la inclemencia del tiempo. Y tú nos has traído hoy aquí con un propósito que es mirar tu rostro en la faz de Jesucristo. Mirar tu rostro a través de las Escrituras. Señor, tu palabra dice que estas palabras son vida eterna. Tu Escritura dice, Señor, que fue inspirada por ti, que es infalible, que es inerrante, que es autoritativa, Señor, y que a través de ella podemos conocer a tu Hijo Jesucristo y por consecuencia conocer al Padre y tener una relación viva y verdadera contigo, oh Dios. Señor, que tu Espíritu Santo, que se mueve incluso en lo desordenado y en lo vacío, que disipe de nosotros todo cansancio, todo sueño, toda distracción, que aplaque, Señor, todo obstáculo que pudiera, Señor, impedir nuestra atención absoluta acerca de tu palabra. Permítenos concentrarnos en lo que tú tienes para decirnos el día de hoy, Señor, que tú hables no solamente a la mente, sino hables al corazón, que confrontes nuestro pecado. Sí, Señor, amén, confronta nuestro pecado. Porque, Señor, constantemente nuestra carne se revela. El viejo hombre, Señor, sigue buscando imponer sus deseos. La carne, Señor, constantemente está en lucha con tu espíritu. Y no queremos ser como aquella generación, Señor, que rechazó las palabras de tu Hijo Jesucristo. No queremos ser como aquella generación que rechazó por incredulidad la oportunidad de conquistar la tierra prometida. Oh Señor, no permitas que la carne, no permitas, Señor, que el miedo, no permitas, Señor, que la conveniencia humana gobierne nuestro juicio y nos impidan creer, confiar y obedecerte plenamente. Señor, tú no pides algo de nosotros, tú pides todo de nosotros.
No permitas, Señor, que seamos creyentes mediocres. Desafíanos y llévanos, Señor, al siguiente nivel. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, como expositor en esta tarde, en el nombre de Jesús, y en su nombre oramos y decimos amén y amén. Bueno, pues le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de llegar hasta este punto en torno a la palabra de nuestro Señor. Y estamos ya prácticamente en la recta final de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Si se ha percatado, estamos ya culminando nuestro estudio del capítulo 12. Y lo que sigue de ahora en adelante ya son todos los pasos, todas las palabras que el Señor diría en el aposento alto y rumbo a su Calvario. Ya estamos en esa parte. Vamos a concentrarnos a terminar este capítulo. Quisiera que rápidamente hiciéramos un recorrido, ¿verdad? Que rememoráramos, si usted se perdió algo acerca de este capítulo, rememorásemos qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó en este capítulo 12? ¿De qué nos habló el Señor en este capítulo 12 y por qué es importante para nosotros? Lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Dice el capítulo 12 que 6 días antes de la Pascua estaba el Señor en Betania y habíamos visto, ¿verdad? Que el Señor es ungido en Betania con una adoración sacrificial que expone el corazón frágil de los mismos discípulos, pero también el corazón perverso de Judas Iscariote. Hemos visto, ¿verdad?, que el Señor ya está anticipando pronto su partida. Por eso dice que Él ya no estará muy pronto para que puedan extender esa adoración sacrificial en su persona. Hemos visto también que el recibir a Jesús era un acto que podría pensarse que es una desobediencia civil, ya que las autoridades religiosas ya habían dictado que Jesús era un proscrito de la ley, era un proscrito de la autoridad, y cualquiera que le diera cobijo y le diera refugio estaría atentando, ¿verdad?, contra la autoridad de estos hombres. Asimismo vemos también que del versículo 9 al 11, ¿verdad?, también estos hombres habían determinado acabar con la vida de Lázaro. Recordemos que Lázaro es esta persona a la cual el Señor Jesús levantó de los muertos, ¿verdad? Un milagro extraordinario y portentoso que forma parte de la serie de milagros que va haciendo el Señor de manera escalonada en este libro del Evangelio de Juan. Y si usted se ha percatado con atención, hemos visto, ¿verdad?, que este milagro será el más portentoso, el más extraordinario. Y por este milagro le recibirán. Ya la fama de nuestro Señor Jesucristo será tan grande en la tierra de Israel, ¿verdad?, que nos dice el versículo 12 que grandes multitudes le seguían. Ya desde otros milagros ya le seguían grandes multitudes, pero después de este milagro no quedaba duda de quién era Él. De los versículos 12 al 19 hemos visto, ¿verdad?, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, algo que ya había sido prometido en las Escrituras en el Antiguo Testamento, que cumplía, ¿verdad?, el reloj, el tiempo que la revelación bíblica nos habla acerca de los tiempos del Mesías. El hecho de que Jesús entrara en Jerusalén ese día cumplía varias profecías y aperturaba de una manera profunda muchos cumplimientos del reino de Dios. Asimismo, vimos que en respuesta a esta entrada del Señor Jesús en Jerusalén, vemos también que se empieza a abrir la puerta, que en otras ocasiones, lo habíamos mencionado, no era tan fácil que los gentiles, es decir, aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Israel, se acercaran con mucha facilidad a Jesús. ¿Por qué? Porque primero tenía que ir a las ovejas, ¿verdad?, de la casa de Israel. Pero vemos que en los versículos 20 al 23, vemos que ya
se abre la brecha para que los gentiles, en este caso unos griegos, pudieran acercarse a Jesús y conocer a Jesús, ¿verdad? Tener una relación con Él. Para esto, pues, sirven de intermediarios Felipe y Andrés, ¿verdad? Y a partir de aquí vemos palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras que nos recuerdan el llamado de nuestro Señor Jesús, el cumplimiento de lo que Él tendría que hacer en la cruz del Calvario, la importancia de su muerte, ya que su muerte y su resurrección traerán un gran fruto. El llamado al discipulado lo vimos nosotros en los versículos 25 al 26, de manera que no podemos aferrarnos nosotros a este mundo, no podemos aferrarnos nosotros a las cosas de esta vida, porque a través de ello estaremos perdiendo, ¿verdad?, nuestro lugar, nuestra posición en el reino. Aferrarnos demasiado a este mundo es una necedad. Y también, ¿verdad? Este texto nos llama, nos convoca a servir al Señor con fidelidad. Tú y yo, mi amado, mi amada, hemos sido llamados para servir al Señor. Amén. Amén. Escuchamos palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo de los versículos 27 al 36. Donde el Señor Jesucristo muestra su humanidad en el versículo 27, de manera que nos dice que estaba turbada su alma. Esta es una potente evidencia de esta unión hipostática, de esta unión perfecta entre sus dos naturalezas, 100% divina, 100% humana. A veces nosotros caemos en la temeridad o en la torpeza de decir, bueno, Jesús podía obedecer, podía ser fiel, podía hacer esto o aquello, porque claro, bueno, Él es el Hijo de Dios. Pero se nos olvida también que Él fue hombre, ¿verdad? Filipenses 2 nos recuerda esto. Tenemos un ejemplo de obediencia tremendo en la vida de Jesús, porque Él fue hombre. Él fue como nosotros, en nuestra semejanza, pero sin pecado. De esta manera también vemos que se entristece por la condición, ¿verdad?, de muerte. Dice, está turbada mi alma, porque ya ha llegado la hora en la cual Él será sacrificado y por lo tanto, ¿verdad?, lo repite mucho en este capítulo 12, Él será glorificado. Él será glorificado, ¿verdad? Y vemos también que se empieza a presentar un testimonio muy potente, que algunos piensan que es un ángel, otros piensan que es un trueno, pero estas palabras fueron dichas para confrontar la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque si algo había mostrado el pueblo de Israel a lo largo de todo lo que hemos visto del Evangelio de Juan, es que eran duros, eran incrédulos y se resistían a creer. Por ello las palabras de los versículos 35 y 36 son muy importantes para nosotros, porque estas palabras serán prácticamente las últimas palabras, las palabras finales del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Aún, que dice, por un poco está la luz entre vosotros, entre tanto que tenéis luz. Entonces, las palabras de nuestro Señor Jesús aquí son una advertencia. Ya hay poco tiempo para que se acerquen a mí. Hay poco tiempo para que crean en mí. Acérquense, crean en mí, crean en la luz para que sean hijos de luz. Pero la segunda mitad del versículo 36, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad?, nos recuerda que no hicieron nada. Dice la segunda mitad del versículo 36, lo vimos la semana pasada. Estas cosas, dice, habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Vemos aquí, ¿verdad?, que se manifiesta una actitud que nos desconcierta humanamente hablando, porque parece que hay un cierto rechazo, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que escuche usted lo que dice este texto, este versículo 36, en la Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 12, versículo 36, dice lo siguiente. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Tal parece, ¿verdad?, que en ese momento ya no quería hablar con ellos, ya no quería verlos, porque nosotros, y lo platicamos la semana pasada, ¿verdad?, manifestó una actitud ya de cierta frustración, ¿verdad?, por este rechazo constante.
Y lo que escuchamos nosotros la semana pasada fue esto, ¿verdad? De que a pesar, dice el versículo 37, que había hecho, ¿qué? Tantas señales. No dice una, no dice dos, no dice tres, sino dice tantas señales, demasiadas. Ya lo menciona también, ¿verdad? El Evangelio de Juan. Ya lo menciona el Evangelio de Juan. Vaya conmigo a Juan capítulo 21, versículo 25, el último versículo del Evangelio de Juan. Ya llegaremos ahí en un determinado momento. Y dice Juan 21, 25. ¿Está conmigo? Sí. Si usted por ahí siente que le está llegando ya el espíritu de sueño, ¿verdad? Tiene la comisión usted santa de despertar a su hermano, ¿verdad? Con un pellizco santo. No tan duro, por favor, no sea sádico, ¿verdad? No se ensañe con su hermano, ¿verdad? Porque yo sé que ahorita como que entre la lluviecita y aquí todos reuniditos, se está haciendo este calor sabroso que nos empieza a dar sueñito, ¿verdad? Nos empieza a dar sueñito. Luche con el sueñito, ¿amén? Amén. Dice el versículo 25, y también otras que, muchas cosas que hizo, ¿quién? Que hizo Jesús, las cuales si se escribieran, ¿qué dice? Una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, nada más, imagínense, si el evangelista Juan, que fue uno de los discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesucristo, tiene la temeridad de dar testimonio y decir, si se escribiera todo, o sea, usted y yo leemos los 4 evangelios por 50 puntos. ¿Los 4 evangelios cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si usted se ha puesto a leer los 4 evangelios, ¿verdad? ¿Cuántos milagros hay? ¿Cuántas obras por entonces de nuestro Señor Jesucristo hay? Hay muchas. Si a usted se le hacen muchas, Juan dice, todavía no fueron escritas todas. Si se escribieran todas las que hizo Jesús, no cabría, piensa él, ¿verdad? Él calcula y dice, quizás no serían suficientes los libros del mundo. ¿Cuántas cosas no hizo el Señor Jesús que ni siquiera alcanzó a captar la revelación bíblica? ¿Cuántas cosas se escaparon de la crónica de los evangelistas? ¿Se había puesto a pensar en eso? Esto es una cosa muy interesante. Regrese conmigo al capítulo 12. Y culmina el versículo 37 diciendo que a pesar de esto, de lo que había hecho delante de ellos, no creían en él. Y en eso nos quedamos nosotros la semana pasada y reflexionamos sobre las causas de la incredulidad. Y el evangelista Juan, ¿verdad?, nos está diciendo que esta incredulidad no es algo que sorprenda a Dios. Definitivamente no es algo que le agrada. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? La incredulidad no agrada a Dios, pero la incredulidad no sorprende a Dios porque Él conoce el corazón humano y porque la condición del hombre es radicalmente perversa. Nunca se le olvide esto y no tropiece con esta idea vana, antropocéntrica, humanista, que hoy se vende en todos lados, de que el hombre, pues, tiene algo bueno. El hombre es algo bueno. Tiene cositas buenas. Yo no soy del todo malo. Eso puede sonar muy coherente para el pensamiento posmoderno, ¿verdad? Muy conveniente, pero lo que dice la Biblia acerca de la condición del hombre es completamente lo contrario. Si usted, por ejemplo, escucha lo que dice la revelación bíblica acerca de la condición de los seres humanos, usted se va a sorprender. Se va a sorprender tremendamente porque el texto bíblico dice, ¿verdad?, que hay mucha maldad en el corazón de los hombres. Si usted observa, por ejemplo, lo que dice Romanos, ¿verdad? Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Dice el versículo 10 que está escrito que no hay ni un justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El ser humano por naturaleza no busca a Dios. El ser humano por naturaleza ciertamente es un ser espiritual,
y tiene la necesidad de adorar, pero por la condición de pecado, su adoración es caída. Y por eso existen tantas religiones en el mundo y por eso existe tanta idolatría, porque no busca al Dios vivo y verdadero, busca a un Dios, a un ídolo conformado a su imagen y semejanza, como lo hizo en sus pensamientos. Dice el versículo 12 que todos se desviaron, que se hicieron inútiles, que no hay quien haga lo bueno, que no hay, dice. Entonces la conclusión de la escritura, de hecho este texto forma parte del Salmo 14, que es citado por el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, ¿verdad? Para fundamentar la condición caída, radicalmente caída del ser humano. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si nosotros regresamos a Juan capítulo 12, ¿verdad? La condición de los hombres no debería sorprendernos. Dice, para que se cumpliese, versículo 38, ¿está conmigo? Sí. ¿Voy muy rápido? No. Esto nada más es un resumen porque esto ya lo vimos, por eso voy rapidito, ¿verdad? Saludamos también a todos nuestros hermanos y a todos los que nos acompañan, ¿verdad? Hoy estamos abriendo una pequeña brecha, ¿verdad? También en otra red, en TikTok Live, ¿verdad? Porque veo que muchos hermanos están también conectándose en esta parte y veo que hay mucha audiencia en este sentido y pues les damos también la cordial bienvenida para que nos acompañen. Y si usted se percata en este contexto del versículo 38 al 40, Juan nos dice que la incredulidad de ellos no sorprende a Dios. Que esto sucedió, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra del Señor. La palabra del Señor y nos dice que Isaías, ¿verdad? Él entiende, Juan nos dice por la inspiración divina, que esto es algo que ya estaba escrito. Y dice, citando el texto de Isaías capítulo 53, versículo 1, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y lo mencionamos la semana pasada, muy pocos. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha experimentado la bondad, la misericordia, la fidelidad del Señor? ¿Quiénes? Todos. Entonces la incredulidad sí viene a ser algo que responsabiliza al hombre. Todos han sido expuestos a la bondad y a la misericordia de Dios. Amén. El Señor Jesús dice en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, que Él hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Todos han experimentado la bondad del Señor. Nadie puede decir que no hay Dios. La incredulidad es responsabilidad del hombre. Pero también dice, pero por esto no podían creer. Y aquí es donde viene la parte donde nos quedamos nosotros la semana pasada, porque nuestra cabeza explotó la semana pasada, ¿verdad? Porque dijimos, ¿cómo es posible esto? Versículo 39, por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, versículo 40, cegó los ojos de ellos y, ¿lo puede leer conmigo? Y endureció su corazón. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Para que no sea por su condición humana, para que no sea por su entendimiento, para que no sea por sus emociones, sino sea única y exclusivamente por la misericordia de Dios que venga la salvación. Esta es una palabra que también nosotros encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 10. Este capítulo 6, para que usted entre en contexto de cómo lo cita Juan, esto es muy importante. Cuando el Nuevo Testamento, hago paréntesis, cuando el Nuevo Testamento hace citas del Antiguo Testamento, si usted se da cuenta, los autores del Nuevo Testamento, cuando citan el Antiguo Testamento, no dicen en el capítulo tal, versículo tal. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué no? Porque no existían. No existían capítulos ni versículos. Observación número 1. Observación número 2. Cuando lo hacen, obviamente, pues citan ciertos pasajes, ¿verdad? Así de manera, lo que toman, ¿no? O sea, ciertos pasajes. Pero sí es muy importante, y esto aplica a toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que cuando leemos la Biblia, nosotros, si vamos a leer un pasaje o un capítulo, lo situemos en su contexto, ¿verdad? Porque si nosotros sacamos ese texto de su contexto, podemos malinterpretar el sentido, el significado de lo que está diciendo.
A usted le ha pasado todo el tiempo que usted dijo algo en una determinada conversación, en una llamada. No diga amén a eso, ¿verdad? Usted ha tenido una conversación, una llamada, usted ha dicho algo, ¿verdad? Y alguien lo escuchó y tomó una frase, una palabra, y la sacó del contexto de la conversación y la malinterpretó e incluso la usó en contra o lo usó para otros fines contrarios a los de su conversación. ¿Le ha pasado? Sí. Hasta los hijos hacen eso. No, mamá, tú dijiste esto. No seas mañoso. Lo dije en este contexto. Y todas las mamás, jajaja. Somos sacados de contexto nosotros. Entonces también la escritura es muchas veces sacada de contexto. Entonces, por eso le estoy explicando que cuando Juan está citando estos versículos de Isaías 53:1 y de Isaías 6:10, le explico el contexto. El contexto de Isaías 53 usted lo conoce. Es uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento donde la revelación bíblica nos habla de los sufrimientos del siervo de Jehová. Y donde nos habla que él fue herido por nuestros pecados, ¿verdad? Donde nos habla que fue despreciado entre los hombres, que fue varón de dolores. ¿Sí se acuerda usted de este pasaje, verdad? Un pasaje que nos habla del rechazo de Israel sobre su Mesías. Un pasaje sumamente potente y doloroso cuando lo leemos. Isaías capítulo 6 nos habla de la visión y el llamamiento de Isaías cuando Isaías ve sentado en su trono al Señor, en un trono alto y sublime, ¿verdad? Y donde él recibe su llamamiento. ¿Se acuerda usted que los ángeles tocan sus labios con un carbón encendido? Y es a partir de entonces que él recibe su llamado profético, ¿verdad? Pero lo que le dice en esta consecuencia de este llamado profético es que él iba a predicar a un pueblo que no le iba a escuchar. ¿Se acuerda que lo mencionábamos la semana pasada? Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. El Señor nos llama a predicar. Escuchen o no dejen de escuchar. Nuestro llamado es ese. Entonces Isaías está citando estos textos para mostrarnos que la incredulidad, en primer lugar y en primera instancia, es responsabilidad ¿de quién? De los hombres. De la dureza e incredulidad de los hombres. Vimos nosotros el ejemplo de esto, ¿verdad? En 10 evidencias bíblicas de que Faraón, por su propia voluntad, ¿qué hizo? Endureció su corazón. Pero asimismo, en respuesta, en juicio, Dios, ante esa incredulidad, endureció su corazón más. Y eso es lo que pasa con muchas personas en nuestros días. Responden con incredulidad a la palabra del Señor y son endurecidos en su corazón. Son endurecidos. Dice el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Versículo 42. Con todo eso, nos está diciendo Juan, con todo eso aún de los gobernantes, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. Paradójico, ¿no? Contradictorio puede ser. Contradictorio puede ser. Dice que muchos creyeron en él. Entonces usted me puede decir, entonces, ¿creían o no creían? Sí, pero no. Voy a explicar esto. La elección personal, porque siempre es una elección personal rechazar a Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? La elección personal en el rechazo a Cristo ilustra que los gobernantes que creyeron en Él no lo hacían de la manera adecuada. Su fe era inadecuada, era irresoluta, era espuria. Era una fe vana, superficial. ¿Por qué? O sea, ¿se acuerda usted de Nicodemo? ¿Sí? Juan capítulo 3 lo vimos, ¿verdad? Un principal entre los fariseos, un hombre sumamente erudito, que fue a Jesús de noche y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Las evidencias eran tan abundantes que ellos no pueden negar que Jesús viene de Dios. No lo pueden negar. Por eso dice que los gobernantes, muchos creyeron en él, sabían quién era él, pero, fíjate lo que dice, presta atención.
Pero a causa de los fariseos, ¿qué dice el texto? No lo confesaban. Observe conmigo Mateo 10:33. ¿Ya se aburrió? No. Mateo 10:33 dice el texto. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres. ¿Ya está conmigo ahí? Marque este texto, enciérrelo con rojo. Enciérrelo con rojo porque este texto se le va... Son de estos textos que pican. ¿Sabe? ¿Ha comido usted esa salsa? Que pican rico. Que sabe, tan sabrosas, pero pican. ¿Verdad? Así es este versículo. Es nutritivo, pero incomoda. Y le debe incomodar. Y ese es el propósito de este versículo. Cualquiera, ¿esto para quién aplica? Para todos. Cualquiera que me niegue, está hablando el Señor Jesús en primera persona, cualquiera que me niegue delante de quién? De los hombres, es decir, cualquiera que me rechace públicamente, que diga que no me conoce y que no me cree y que niega quién soy yo. Que diga, no, Dios no existe, no, Jesús no es Dios, no, Jesús es un maestro muy sabio, es cualquier cosa menos el Hijo de Dios. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, y aquí viene una condicionante, aquí viene la consecuencia de esta acción. ¿Qué dice? Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No pierda de vista este versículo porque es muy importante y que es un recordatorio solemne. Cuidado con andar negando al Señor Jesús. Cuidado con ser cristiano dominguero o sabatino nada más. Digo sabatino por los que vienen aquí al estudio, ¿verdad? Cuidado con eso. Cuidado con negar a Cristo. Ahora, dice el texto de Juan que creyeron en Él, pero dice que no. No, ¿qué dice el texto de Juan? No lo confesaban. ¿Qué cree que significa eso, clase? Lo negaban. Es un mal de... O sea, ¿qué significa esto de creían en Él, pero no lo confesaban? Porque eran juzgados, ¿no? Criticados, porque en ese tiempo nada más se leía el Pentateuco, se puede decirlo en los libros anteriores de Abraham y todos ellos. Y era negado Jesús. Ya era como una blasfemia, por eso no podían decir o expresar abiertamente que sí creían en él. Tenían temor. Manifestaban ellos temor, ¿verdad? ¿Ibas a comentar algo, mi hermana? No es como cuando, por ejemplo, uno cree, supongo, viene aquí al culto, pero fuera del culto ya no es como que cristiano porque no lo confiesa con sus palabras y sus acciones. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto. ¿Qué es confesar? Aceptar. Decir que tú crees o quieres algo o quieres algo de algo, de valga la redundancia. O sea, que te llama la atención una cosa, ¿no? O sea, confesar. Ok, ¿No será testificar? Ok, está muy relacionado con eso. ¿Qué es confesar? Decir la verdad. Decir la verdad. ¿Qué más? ¿Qué es confesar? ¿Josué? Pues es que sí va relacionado un poco a todo lo que ya han comentado. ¿Pero tú qué dices? Pues, Lo que dijeron ellos. No, lo que... Pues hacer mención de algo, ¿no? Que tú sientes. Ok. ¿Sabes? Mi hermano David, ¿qué es confesar? Es declarar algo que sí creemos. Ok, está relacionado con la fe, ¿verdad? Allá atrás, ¿qué es confesar? Reconocer. Un reconocimiento, ok. Un reconocimiento. Ivonne, ¿qué es confesar? Confesar, pues, es decir delante de las personas, delante de gente, de hombres, de compañeros de trabajo, por ejemplo, nuestra fe. Yo creo en esto, yo creo en Jesús, yo leo la Biblia o yo soy cristiana, ya estoy confesando, pues,
mi fe. Ok, muy bien. Es muy interesante esto que vamos a mencionar rápidamente, no quiero aclararme en esto, pero sí quiero que entendamos la importancia de la confesión. En un contexto en el cual la palabra por sí misma habla de una declaración de fe, ¿verdad? Donde nosotros hacemos un reconocimiento de que algo es verdad. Nos rendimos a esto, damos testimonio. Está muy vinculado a es una declaración jurídica de verdad. ¿Ha escuchado usted esto de se confesó culpable? ¿Verdad? En ningún momento dijo que es culpable. No. El culpable confesó. ¿Sí se da cuenta de esto? Es una declaración de verdad. Cuando al infractor le presentan las evidencias de su crimen, porque el criminal siempre dice, Se niega. Soy inocente. como aquella canción de alguien, ¿no? Que decía, yo no fui, ¿no? Lo que te digan de mí, yo no fui. Siempre las personas, todo el ser humano es prófugo, está siempre huyendo y dice, yo no fui, yo soy inocente, yo soy bueno, yo no estuve ahí. Pero cuando te presentan las evidencias y hay un cúmulo de evidencias en las que somos abrumados por la verdad, y de hecho le quiero dejar de tarea esto, que usted revise el Salmo 32. El Salmo 32, usted lo va a leer, no lo lee ahorita. El Salmo 32 prácticamente se lo voy a ilustrar como yo lo veo, como yo lo imagino y como yo lo comprendo en este sentido. Usted sabe qué pecado cometió David, ¿se acuerda? Deben saber. El pecado de David, porque David cometió varios. El pecado de David, pero el principal pecado en que se concentra la Escritura. Imagínese que David está sentado en una sala de interrogatorio. ¿Ha visto usted CSI? ¿Ha visto usted La Ley y el Orden y todo eso de los interrogan? Bueno, ahí siente usted a David, con su coronita y todo. Siente usted ahí a David, flaco, 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 así todo demacrado, porque dice el Salmo 32 que mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él se sentía enfermo, ¿verdad? Estaba ahí sentadito, ahí todo, y estaba ahí el Espíritu Santo, sentado junto a él como su abogado. Él estaba diciendo, David, tienen pruebas contra ti. Confiesa. Tienes que confesar. No, yo soy inocente, yo soy inocente. Yo no lo hice, yo estaba haciendo otra cosa. Yo no soy inocente. Yo soy inocente. Y está la evidencia ahí. Está ahí la ley, está la palabra de Dios como el fiscal. Está la ley ahí mostrándole, diciéndole, pa, 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 pa. Ahí con fotografías, ahí lo ven en la azotea ahí fisgoneando. Y a Urias, ahí el cadáver de Urias, ahí está ahí todo, como ahí todo destripado. Ahí están las evidencias. Y la carta que él firmó diciéndole, mándalo al frente. Ahí están, pum, se le ponen todas las evidencias. Y el reporte de Natán como testigo. ¿No? Porque nunca falta un testigo, ¿no? Natán como testigo que le dijo, tú eres ese hombre. ¿Sí está conmigo, no? Síganme en la ilustración. Y Natán, yo quiero que te imagines cómo estaba David. ¿Le han cachado a usted en un pecado? Sí. O sea, usted puede entender cómo se siente David. Que usted esté en la silla y se está hundiendo cada vez más en la silla. Se siente pesado, abrumado, la garganta cerrada, el corazón apretado. Usted está abrumado por la cantidad de evidencias y el Espíritu Santo le dice, ahí está la verdad. Confiesa. Y ahí está Cristo en la esquina, nada más observándolo. Lo confieso, quiero que Jesús sea mi abogado. Yo soy culpable de todo esto que ustedes dicen. Vamos a jugar con los animales. Y cambia todo. Porque la confesión no solamente es un reconocimiento de la verdad, sino es un reconocimiento de quiénes somos nosotros. Cuando confesamos, nosotros decimos quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y damos testimonio de la verdad. Confesar no solamente es un acto verbal. ¿Ha escuchado usted este pensamiento evangelístico? Que no voy a decir propiamente que esté mal, pero que está incompleto. Está incompleto. Estos principios evangelísticos que dicen, bueno, nada más repite una oración y ya eres salvo.
¿Será suficiente solamente verbalizar esto? Creo que todos nosotros necesitamos experimentar, así como David, piensa usted ahora en esta ilustración que le acabo de poner. Todos necesitamos sentarnos en la silla de David, en el banco de David, y sentir esta abrumadora cantidad de evidencias y reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros. Cuando nosotros estamos en esa posición, entonces podemos ¿qué? Confesar. Sí. Sí, Señor, tú eres Dios. Sí, Señor, tú eres justo. Tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Y yo me aferro a tu cruz porque sin ella estoy perdido. Solamente hasta que usted experimente esa desesperación de su pecado, que siente que está condenado, que siente que no va a llegar al día de mañana sin que se le abra la tierra y se lo trague por pecador. ¿Ha sentido eso? ¿Ha experimentado esa culpa que siente que se muere? Pero cuando usted viene a Cristo, se postra de rodillas y confiesa sus pecados, ¿qué experimenta? Libertad, paz, gozo. La confianza de que no importa lo que pase, no importa incluso las consecuencias. O sea, si le hubieran dicho a David, David, te vas a ir preso por tu pecado, ¿qué hubiera dicho David en ese momento? Claro que sí. Es lo justo. Soy culpable. Y David, aunque no fue muerto en ese momento, pero su familia y él recibió las consecuencias de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Cierro el paréntesis. ¿Por qué explico esto, mis hermanos? Porque ellos sabían, regresa al capítulo 12, dice que creyeron en él. Veían las evidencias delante de sus ojos, escucharon las palabras de Jesús, vieron las obras de Cristo. Ellos en su mente y en su corazón sabían. ¿Sabían o no sabían? Sí, el texto nos dice, creyeron en él. Pero le negaron delante de los hombres y no lo confesaban, no lo reconocían. ¿Ha visto usted esas? Sígame usted en la misma jugada de esta ilustración. En estos programas de policías, ¿no? De estos asuntos jurídicos, ¿no? La persona que está confesando, la voy a agarrar de... Y lo están interrogando y está viendo a Lalo. No sé de qué me está hablando. No sé de qué me está hablando. Estoy viendo de rojo a Lalo porque Lalo me está viendo así con ojos de... Cuidadito dices algo. Cuidadito confiesas. Cuidadito me echas de cabeza. Porque Lalo me está amenazando y me dice, si dices algo, te va a ir mal. Vas a pagar las consecuencias. Y esto es lo que estaba pasando aquí en este momento. Ellos estaban abrumados por la cantidad de evidencias. Las palabras de Jesús estaban dichas con tanto poder y tanta autoridad que eran abrumados por la verdad. Las evidencias eran visibles. Por eso lo que dice Isaías, para que no lo vean con los ojos y no lo entiendan con el corazón. No lo confesaban. ¿Por qué? Dice el texto, para no ser expulsados de la sinagoga, para no quedarse fuera del cobijo de su religión, para no quedarse fuera de este esquema social que les brindaba seguridad y comodidades. Mis hermanos, hay muchas personas hoy, en muchas partes del mundo, que confiesan a Jesús y pagan el precio. No vayamos muy lejos. Usted está pensando, Irán, los países del Medio Oriente. No, vaya usted a Chiapas, vaya usted a Oaxaca. Partes incluso de pueblos del Estado de México, donde no dejan que tus hijos vayan a la misma escuela. No te dejan inscribir a tus hijos en la escuela, porque eres cristiano, porque eres el cristiano del pueblo. ¿Qué harías? Me cambio de pueblo. Bueno, puede ser. Eso es una opción, ¿verdad? Pero al final el punto es este. Aquí está su casa, está su trabajo, está su tierra. No sé.
usted sabrá lo que hace, pero se paga un precio. No les brindan servicios de agua, no los hostigan, los amenazan, los corren de los pueblos. No, pero no te puedes llevar nada, ¿eh? Así como entraste, así te sales. Y pagan con su vida. Me pongo ropa sobre ropa. El punto aquí, mis amados, es que estos hombres, dice el versículo 43, temían el ser expulsados de la sinagoga, temían ser maltratados por la religión imperante. ¿Por qué? Y aquí lo dice el texto. ¿Por qué? Porque amaban más. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ese es el problema en muchos de los casos en nuestros días. Amamos más la fama, la reputación, el qué dirán, la comodidad económica. Amamos mucho más la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres, el favor de los hombres, los cargos, los reconocimientos, los favores. Uy, si haces esto te quedas sin trabajo. Uy, si haces esto vamos a venir por ti. Uy, si haces esto ya no vas a recibir estos beneficios. Ellos amaban más esta gloria que la verdad de las Escrituras. Amaban más la gloria de los hombres que la verdad acerca de Cristo. Este era el nivel de endurecimiento que ellos estaban experimentando. Las últimas palabras del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, de los versículos 44 al 50, son palabras que nos sacuden completamente. Los autores de la versión Reina Valera subtitulan, dicen, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. ¿Usted cree esto? Amén. Y esto nos puede sacudir porque uno dice, pero, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿Jesús viene a juzgar? Vamos a reflexionar sobre esto. Dice el texto. Lo que vamos a ver aquí del 40 al 50 viene a ser prácticamente, presta atención a esto, es un resumen del 44 al 50. Lo que vamos a ver es un resumen de todo lo que hemos visto y escuchado de las palabras y del ministerio de Jesús, de los versículos del capítulo 1 hasta el capítulo 12, hasta este momento. Es un resumen, es un conglomerado de todo lo que ha dicho Jesús y para qué vino. ¿Y qué es lo que va a pasar si tú no crees? Dice Jesús. Jesús clamó. Ante esta incredulidad tan tremenda, Jesús clamó, elevó su voz como en duelo y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién fue el que le envió? El Padre. Lo voy a poner aquí. El Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Quién le envió? El Padre. Entonces, estas dos declaraciones, lo que están diciendo prácticamente, están resumiendo este punto. Tú no puedes, escuche con atención, tú no puedes tener una relación correcta, apropiada. Tú no puedes pensar en que estás cerca de Dios, en que estás teniendo comunión con Dios, si no conoces a Cristo. Más adelante Él va a decir, ¿verdad? En el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. El que quiera tener una relación con el Padre, la tiene que tener a través de mí. Yo he escuchado tantas veces, tantas personas, incluso personas que habían ido a la iglesia, que escucharon de la palabra, que dicen, no, yo ya no voy a la iglesia, o yo no leo la Biblia, yo tengo una comunión con el Padre, todo el día estamos cotorreando y somos amigos. Y ¿de qué me estás hablando? No puedes tener comunión con el Padre si no tienes comunión con Cristo. No es posible esto. Quien rechaza a Cristo está rechazando al Padre y por lo tanto está rechazando a Dios. No hay otra manera.
Dice el versículo 46, yo la luz, está hablando Jesús en primera persona, yo la luz, te das cuenta que nuevamente regresa a esta analogía que mencionó en el versículo 35 y 36. Jesús es la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, esto está dirigido ¿a quién? Todo aquel que cree en mí, todo aquel que cree en mí, no permanezca ¿en qué? En tinieblas. Aquellos quienes crean en Él, dice Colosenses 1:3, Cristo los ha librado de la potestad de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su amado Hijo. Mis amados, las tinieblas no solamente tienen que ver con apagar la luz, sino las tinieblas tienen que ver con tinieblas de la mente, con tinieblas del corazón. No pueden ver, están oscuras, no pueden comprender, están cegados completamente. Cristo lo que viene a hacer es que nos ha rescatado de la potestad. Esta palabra es importante porque nos habla de que hay un poder de las tinieblas. Mis amados, nuestra lucha no es con carne ni con sangre. La lucha que se vive a la hora de predicar el evangelio en este mundo es una lucha contra la potestad de las tinieblas. ¿Usted lo cree? Amén. Sí. La lucha que está viviendo este mundo, que está resistiendo la iglesia en este contexto perverso, es una lucha contra la potestad de las tinieblas. Y escuche lo que dijo el Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. A su nombre, gloria. La iglesia prevalecerá. Incluso en el contexto de la congregación, muchas veces también se está luchando contra la potestad de las tinieblas, de la mentira, del engaño, de la vanidad, del orgullo. Él no quiere que nadie permanezca en tinieblas. Pero la gente permanece en tinieblas. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Pero regresemos un poquito, porque esto ya lo vimos. Nosotros ya lo platicamos acerca de esto. Vaya conmigo a Juan capítulo 3. Por su decisión. Vaya usted a Juan capítulo 3. 13. Vamos a leer del 16 al 21. Palabras poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Usted conoce el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que, ¿qué dice? Es lo mismo que acabamos de leer. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. ¿Te acuerdas lo que te decía hace un momento de David y de estar sentado en la sala de interrogación y de recibir la culpa de tus pecados? ¿Sí te acuerdas de eso? Dice que el que en él cree No es condenado. no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Rechazar a Jesús es un asunto serio, mis amados. Rechazar a Cristo no solamente es un asunto de pertenecer a una religión y ya. Se trata sencillamente de un asunto que tiene que ver con tu vida eterna. Rechazar a Jesús es cerrarle la puerta en la cara y condenar a tu familia a la potestad de las tinieblas. Rechazar a Jesús, rechazar a Jesús es cerrar la puerta y dejar que la potestad de las tinieblas siga gobernando tu matrimonio. Rechazar a Jesús es de seguir pensando que tú puedes hacer las cosas como tú quieres y que todo va a salir bien. Pero separados de Cristo nada podemos hacer, mis amados. Tú puedes triunfar portentosamente en esta vida y si rechazas a Cristo has fracasado terriblemente. Todo aquel que ama su vida, pero el que entrega su vida por la causa y el llamado de Cristo la habrá ganado. Mis amados, nuestro paso por esta vida es tan breve que rechazar a Cristo es una tontería, porque nosotros fuimos creados para la eternidad. Eternidad con Dios o eternidad sin Dios.
Fíjate lo que dice el versículo 19. Ya leímos que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero dice el versículo 19, esta es la condenación. ¿Por qué te traje este texto? Porque aquí nuevamente Juan utiliza la ilustración de Jesús como la luz. Y él dice, esta es la condenación. ¿Lo puedes leer conmigo? Que la luz vino al mundo. Y los hombres, ¿qué hicieron? ¿Amaron qué? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? A ver. Detente ahí conmigo un momentito también. Voy a leer yo, no me sigas. Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Está diciendo exactamente lo mismo. Está diciendo exactamente lo mismo. Lo que está pasando aquí en el capítulo 12 es exactamente lo que está pasando aquí. La luz vino al mundo. ¿Pero qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas. Amaron más la gloria de los hombres que la luz. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque sus obras eran malas. Fíjate lo que dice el versículo 20 y 21. Esto es algo muy poderoso. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa en su conducta? Aborrece la luz. No solamente tiene una animosidad negativa hacia la palabra de Dios y hacia Cristo. No quiere saber nada de Cristo porque sus obras son malas. Y no solamente odia la luz, sino dice, no viene a la luz. Odia a Jesús y no viene a Jesús. ¿Por qué? ¿Para qué? Díganme una cosa, ¿a quién le gusta ser confrontado en sus pecados? Pero tú sabes que es, ¿qué? Tú sabes que si tus obras son malas, tienes que venir a la luz y tienes que amar la luz. ¿Por qué es cómodo? No, sino porque es ¿qué? Incómodo. Sí, pero ¿es qué? Revelador. Es necesario. Es necesario, mis amados, venir a Jesús. No es opcional, es necesario. Si tú estás enfermo, tienes que ir al doctor. Tienes que correr a Cristo. Si tú estás sintiendo condenación por tus pecados, tienes que venir a Cristo. Si tú ves que tu vida no tiene razón, sentido, propósito, ven a Cristo. Si tú estás en tinieblas, ven a Cristo. No lo rechaces. ¿Por qué no vienen? Porque sus obras son malas, sienten culpa y en vez de acercarse se alejan. Y esto lo he platicado en muchas sesiones anteriores. Por eso no soy precisamente amigo de la psicología. No estoy diciendo que todos, pero en su gran mayoría, la tendencia de nuestro tiempo es a anular la culpa y la vergüenza. ¿Qué es lo que te dicen? Tú no debes de sentir culpa, tú no debes de sentir vergüenza. Ahorita que está este asunto de la marcha del orgullo, para empezar que no hay nada de orgulloso en eso, te dicen, no sientas culpa, no sientas vergüenza, puedes hacer lo que tú quieras. Y lo que dice la palabra es no, esto es algo que ofende a Dios y debes de sentir vergüenza por eso. Todo lo que el contexto del mundo, la sociedad hace en relación al matrimonio, cuando alguien se separa, se divorcia, dicen no sientas culpa, no sientas vergüenza. Cuando una persona cae en fornicación, le dicen no sientas culpa, no sientas vergüenza, estás viviendo tu sexualidad. Cuando a alguien le dicen, oye, pues tienes problemas con el cigarro, con el alcohol, con drogas, no sientas culpa, no sientas vergüenza. Dale al cuerpo lo que quiere, ¿no? La vida loca y lo que quieras, ¿no? No sientas culpa y no sientas vergüenza. Lalo, tus problemas no son tu culpa, son culpa de tus padres.
Échale la culpa a tu mamá de tus problemas. Todos tus problemas son culpa de tu mamá, son porque tu mamá te dijo, haz esto y haz aquello. Por eso es culpa de ella, no es culpa tuya, Lalo. Todos tus problemas son culpa de tu mamá, son culpa de tu papá. Es lo que dice la tendencia moderna. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Todos nosotros hemos pecado, somos culpables delante de Dios. En ningún momento la Escritura te va a decir, bueno, pues es que el culpable fue... No, tú eres responsable. La gente no viene a la luz porque no quiere hacerse cargo de sus problemas. No asume su responsabilidad, sus pecados. Y por esta razón, la gente aborrece la luz porque no quiere ser reprendido. No quiere ser confrontado. Pero escucha el versículo 21. Mas el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene a la luz. Viene a la luz. El que practica la verdad se acerca a Cristo, se acerca a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Terminamos el capítulo 12. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Rechazar a Jesús, rechazar al Padre y por consecuencia rechazar sus palabras. En aquel día, cuando nosotros pasemos a la eternidad, nos presentaremos delante del Padre y seremos salvados o condenados, justificados o condenados por haber confiado en Cristo, quien nos presentó al Padre y creído en las palabras de Cristo. Cristo no habló por sí mismo. Dice el texto, versículo 49, que Él no habló por su propia cuenta, sino por el Padre que le envió, que le dio mandamiento de lo que ha de decir y de lo que ha de hablar. Y su mandamiento es vida eterna. Lo que habló, lo habló como el Padre se lo dijo. Mis amados, tengamos cuidado con nuestro corazón, con nuestra propia incredulidad. Esto no es para que tú mires al de al lado, mires a tus vecinos, mires a tus familiares, sino es para que mires tu propio corazón, porque podemos nosotros engañarnos pensando que porque vamos, nos congregamos o venimos a un estudio bíblico, ya estamos del otro lado. Acuérdate que estos hombres estaban en la sinagoga, leían la palabra de Dios y creían que ya estaban del otro lado, pero negaban a Jesús. Creían en Él, pero no le confesaban, porque su vida no mostraba que se habían arrepentido sinceramente. Rechazaban la luz, porque aún tenían todavía cadáveres en el closet, todavía tenían ratas en la tubería, cucarachas en la estufa. Puedo seguir con más analogías, ¿eh? Todas tenían comida echada a perder en el refri, y le puedo seguir. Todas tenían problemas, sí. Es como si también a veces con nuestras acciones lo negamos. Sí, Por supuesto, porque la forma en la que actuamos da testimonio. Ninguno de nosotros puede tener la temeridad, y espero que ninguno la tenga, de decir, yo nunca he dado mal testimonio. Todos nosotros, de una manera u otra, quizás hemos tomado el nombre de Dios en vano. Debemos arrepentirnos, mis hermanos. Debemos arrepentirnos porque no somos mejores que esta generación que rechazó a Cristo. Somos más bendecidos y más privilegiados porque vivimos en una época de gracia, donde el Espíritu Santo nos convence de pecado, donde Cristo ya ha muerto por nuestros pecados, ya ha resucitado para nuestra justificación. Tenemos tantas bendiciones que muchos en la antigüedad no tenían. Mis hermanos, tenemos la palabra abierta en nuestro idioma, la podemos leer con libertad, lo podemos comunicar con libertad y nadie viene a perseguirnos. Mis hermanos, el gran problema, lo que viene a decir este texto, el texto de Juan, lo que nos ha venido contando es el gran problema del corazón, el gran problema de la incredulidad. Rechazamos a Cristo y no le creemos porque amamos más nuestro pecado, porque amamos más este mundo, porque amamos más la conveniencia con los hombres. ¿Qué tiene que pasar
para que tu vida se rinda al 100% a Cristo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué milagro tiene que suceder? ¿Tiene que volver a llover maná para que tú creas? ¿Se tienen que levantar los muertos para que tú creas? Eso no es suficiente. Si para esta generación que lo vio todo esto no fue suficiente, si para la generación que vivió el éxodo no fue suficiente, ¿qué te hace pensar que para ti será suficiente? La incredulidad es un mal perverso que ciega el corazón incluso de los más bendecidos. Cuidado de amar más la gloria de los hombres. No persigas títulos, no persigas recompensas humanas. A nosotros nos preguntan, oigan, ¿y cuándo los van a ordenar? No tengo prisa, no me urge. Será cuando Dios quiera. Yo no estoy persiguiendo, y creo que todos los que me conocen, yo nunca he exigido que nadie me diga, pastor, y me anden besando la mano. No me gustan esas cosas. No me gustan esas cosas. Mi mentor, de hecho en su tarjeta de presentación no decía pastor, decía hermano, o decía su nombre y decía siervo de Dios. Él nunca se presentaba a sí mismo como pastor, como presbítero, como reverendo, porque no perseguía ese tipo de cosas. De hecho siempre decía que le dijeran hermano. Y esto es algo que nosotros debemos aprender. Porque también en la iglesia, en el contexto del cristianismo, podemos amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Callarnos, guardar silencio, comprometer nuestro testimonio por quedar bien con los hermanos. Esto no puede ser así. Estas palabras, mis hermanos, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las palabras de Dios. Y estas palabras serán abiertas en el día del gran tribunal. Serán abiertas las palabras de Cristo, las palabras de Dios. Y por ellas seremos salvados. Y por ellas seremos condenados. Que el Señor nos ayude a vivir de una manera que le glorifique en todo. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado, Señor, porque son tantas tus maravillas en nuestras vidas que no las podemos contar, Señor. Pero ciertamente nuestro pecado es tan terrible, Señor, que a veces, Señor, no prestamos atención a ello, no prestamos atención a nuestro pecado, a la perversidad de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Y a veces somos incrédulos y tropezamos, Señor. Y a veces te negamos de palabra, de conducta, Señor. Amamos más la gloria de los hombres, Señor, que de tu gloria misma, Señor. Permítanos, Señor, venir a la luz conscientemente, constantemente, voluntariamente, confesando, Señor, que quiénes somos nosotros y quién eres tú, y que creemos profunda y realmente lo que tú has dicho acerca de ti mismo. Que tu palabra, Señor, sane, levante, quebrante, edifique nuestros corazones y que se haga carne en nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y en su nombre oramos y decimos amén. Vamos a repetir nuestro texto lema de nuestro estudio del Evangelio de Juan, que a la letra dice lo siguiente. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, hemos llegado a una parte, un bloque, que ya va a empezar el bloque final del Evangelio de Juan. A partir de aquí, nuestro Señor Jesucristo hablará en el aposento alto y dará palabras y promesas tremendas. Ya no será un testimonio público. Las palabras de Jesús ahora ya no serán palabras públicas. Ahora las palabras que Jesús hablará serán palabras para los suyos, para su iglesia, para sus hermanos. Amén. Así que no se las pierda, porque serán palabras de gran bendición. Mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta sesión de estudio de Yo Creo en el Hijo, nuestro estudio del Evangelio de Juan. Tenga usted una excelente semana. Quédese con nosotros en toda nuestra programación. Y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.